Gloria a Dios, hermanos. Gracias al Señor por estos cantos que pudimos entonar, que nos hacen enfocar nuestra mirada, levantar nuestra mirada al Señor. Y agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos dio de entrar y que nos da todos los días de entrar el Señor con acción de gracias, con cántico nuevo. eh, y de verdad que gracias a Dios por el tiempo de alabanza y adoración que nos hace levantar realmente nuestros ojos al cielo, nuestra alma al Señor. Y es un tiempo de verdad ministrar al Señor en alabanza y adoración. Es un privilegio tan grande y es un tiempo precioso. Vamos hoy a meditar en una palabra eh, que yo había estado, el Señor trajo a mi corazón hace algunos días y es lo relacionado a lo que en la Biblia aparece, por ejemplo, y que tiene una gran enseñanza. Y en la Biblia lo vamos a encontrar como aquellos, aquellos pozos que generalmente son pozos que tienen agua, en este caso pozos de aguas vivas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo tuvo, y sobre todo la samaritana, mejor dicho, tuvo un encuentro con Cristo, ustedes recordarán, junto a un pozo, precisamente en el momento cuando ella iba a sacar agua, agua de ese pozo ahí en Juan capítulo 4, y la samaritana ahí tiene un encuentro. Es probablemente el ejemplo más conocido. Junto ahí a ese pozo fue un punto de encuentro en el cual Cristo se le reveló en gran manera. Ella tuvo un encuentro en un pozo, digamos, y hay bastante enseñanza, hay bastantes cosas que meditar ahí. Y considerando otros versos también me di cuenta que hay una gran enseñanza espiritual, hay una gran riqueza espiritual en, en este simbolismo que presentan los pozos, como les digo, que generalmente son pozos de agua. Y en esta mañana y en el resto de los devocionales, si así Dios lo permite, yo estaré hablando acerca de los pozos. En esta mañana vamos a hablar acerca de un pozo de agua viva. Y no es precisamente el pozo de Juan capítulo 4, pero es un pozo que aparece en el Antiguo Testamento, de hecho es de los primeros, y se encuentra en el libro de Génesis. Y en esta mañana vamos a meditar entonces acerca de esto, pozo de aguas vivas. Y se encuentra esta historia en Génesis capítulo 26. Yo les voy a invitar que durante el día, fíjense, durante el día lean todo Génesis capítulo 26. De verdad lean todo Génesis capítulo 26, porque hay una gran enseñanza en todo este capítulo. Yo nada más voy a estar tomando algunos pasajes donde se hace referencia a este pozo de aguas vivas, pero en verdad todo Génesis 26 es una bendición muy grande. Todo el capítulo 26. Pero yo quisiera ver entonces el versículo 19, porque aquí se habla de un pozo de aguas vivas. Y dice Génesis 26:19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron, eh, cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas. Fíjense, dice que los siervos de Isaac, Isaac el hijo de Abraham, cavaron en el valle y hallaron allí
un pozo de aguas vivas. Como les decía, estaremos hablando acerca de las enseñanzas espirituales detrás de los pozos. En este caso es un pozo de aguas vivas, pero a lo largo de la Biblia vamos a encontrar diferentes pozos en los cuales Dios se revela, Dios muestra, Dios enseña. Este es un pozo de aguas vivas que, que descubren, digamos, los siervos de Isaac, cavan en él y encuentran agua. Generalmente estos pozos eran encontrados en el desierto. Estos hombres vivían sobre todo en lugares desérticos, en tierras de desierto, y ellos habían aprendido y tenían la capacidad para en cierta forma, rastrear y encontrar agua, porque el agua era vital para ese tiempo, era necesaria tanto para los animales como para el hombre. Y generalmente los patriarcas y los hombres de esta época eh, se dedicaban a encontrar, a buscar pozos, como les digo, sobre todo para encontrar aguas. Y es lo que hacen estos siervos de Isaac, encuentran aguas vivas, en un pozo de aguas vivas. Y aquí es donde comienza entonces la enseñanza espiritual. La enseñanza espiritual aquí está relacionada sobre todo a esas aguas vivas. Y ahora, esas aguas vivas representan muchas cosas. Esas aguas vivas representan la presencia de Dios. Esas aguas vivas representan la presencia del Espíritu Santo. Tantas cosas que representan esas aguas vivas realmente. Esas aguas vivas representan la revelación de Dios a esos siervos de Isaac. La revelación de Dios a esos siervos de Isaac. Pero hay algo que también sin duda representan esas aguas vivas y sin duda alguna la palabra de Dios también es un simbolismo de las aguas vivas. La palabra de Dios también es representada como aguas vivas. Por ejemplo, si ustedes leen Efesios capítulo 5, verso 26, van a encontrar que la palabra de Dios nos lava. La palabra de Dios es representada como un agua que nos lava, que nos va santificando poco a poco como iglesia de Cristo. Dice Efesios 5:26 que el Señor ha redimido, ha comprado su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo lo que quiero que vean es cómo está relacionada la palabra de Dios con el lavamiento de agua. Entonces, al encontrar estos siervos de Dios, aguas vivas en ese pozo, una lección que el Señor nos está entregando, nos está revelando en esta porción es que ellos y nosotros podemos tener diariamente un encuentro, podemos diariamente estar buscando esos pozos de donde brota esa agua viva de la palabra del Señor. Y la palabra como agua viva tiene bastantes aplicaciones. Aquí hay uno, por ejemplo, que necesitamos constantemente ser lavados. Entre muchas otras cosas, para eso el Señor trae
constantemente palabra a nosotros para ir lavándonos de nuestros pecados, para ir lavando nuestros corazones, para ir lavando nuestras conciencias, nuestras mentes, para ir lavando y purificando a su iglesia. Esa sería solamente una aplicación, una práctica por la cual Dios nos trae su palabra. Entonces las aguas vivas en ese pozo representan todo lo que ya comenté, pero yo lo quisiera orientar en esta mañana a esas aguas vivas como la revelación, como el fluir constante de su palabra. Es que la presencia de Dios está ligada 100%, está ligada a su palabra, a la revelación de su palabra. Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Dios nos lava, nos limpia a través de su palabra. Y aún Dios nos llena de su Espíritu Santo a través de su palabra. Dios nos guía a través de su palabra. Dios nos hace crecer, nos hace madurar a través de la revelación de su palabra. Y de verdad, gloria a Dios, porque el Señor quiere que seamos siervos, que son dados a buscar, a cavar esos pozos. El Señor quiere que seamos siervos, que somos dados a buscar la palabra. Y es que de verdad, como esos siervos de Isaac, vivimos en un desierto. Este mundo está desértico de la palabra, de la presencia de Dios. Este mundo donde vivimos es un completo desierto porque ellos no tienen, este mundo carece de la presencia de Dios. Y aunque tal vez no vivimos en un desierto así literal, sí vivimos en un mundo que está desértico espiritualmente. Pero ahí la lección para nosotros es que podemos aprender de estos siervos su diligencia en buscar diariamente el fluir de esas aguas vivas de la palabra de Dios. Entonces el Señor quiere recordarnos en esta mañana, el Señor quiere volver a traer la convicción de que necesitamos ser siervos que constantemente están buscando y cavando para encontrar esas aguas vivas en las sagradas escrituras. Hermanos, que seamos siervos dados a la búsqueda de la palabra. Hoy en día mucho pueblo no busca la palabra, no tienen una comunión con la palabra. Es más, ni siquiera tienen una Biblia personal de estudio, de lectura, ni siquiera tienen una Biblia. Y es pueblo que no haya las aguas vivas. Pero nosotros que hemos gustado, hemos visto, queremos que el Señor siga trayendo esa convicción a nuestras vidas de seguir buscando ese pozo de aguas vivas. En esta mañana tenemos necesidad, hermanos, de ser saciados. En esta mañana tenemos necesidad de volver a ser saciados por la palabra de Dios. Ayer domingo tuvimos un lindo tiempo en la presencia de Dios. Tuvimos un lindo tiempo en el cual Dios trajo una palabra referente a la imagen de Cristo y nos asió esa palabra. Y hoy horas han pasado, una noche ha pasado y volvemos a tener necesidad de ser saciados por la palabra. Pero sí tenemos que aprender, hermanos, a ser un pueblo que busca
Y como lo dice el Señor, el que busca, halla. Estos andaban buscando y hallaron y encontraron un pozo, cavaron, encontraron un pozo y empezaron a brotar, hermanos, las aguas vivas. Bendito sea Dios por esas aguas vivas que hoy en la mañana, hoy en esta mañana el Señor nos quiere dar, nos quiere entregar. Ahora yo quisiera hablarles algunas cosas de estas aguas vivas, de estos pozos de aguas vivas, porque aquí mismo en la lectura vamos a encontrar que Isaac y los pastores de Isaac, los siervos de Isaac, comenzaron a experimentar algunos problemas, algunas contiendas, digamos, en el momento en el cual ellos comenzaron a abrir, a destapar estos pozos, porque vamos a ver un poco más adelante, los enemigos, los filisteos, los habían cegado, habían tapado estos pozos. Ahora yo quiero leerles dos versículos aquí mismo en Génesis 26, en el verso 20 y en el verso 21. Vamos a encontrar dos cosas. Y estas dos cosas es que estos hombres comenzaron a, a enfrentar una contienda por esos pozos. Comenzaron a enfrentar una contienda. De tal forma entonces que sí vamos a aprender también, y sí es una realidad, que hay una contienda y que el enemigo, la carne, tanto la carne, porque dice la palabra que la carne y los designios de la mente son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, y tampoco pueden. Y el otro enemigo que tenemos es el maligno, son las huestes espirituales de maldad. En cuanto a ser un pueblo que busca pozos de aguas vivas y encuentra aguas vivas, sí nos vamos a dar cuenta que realmente hay una contienda cuando el Señor está trayendo esta convicción sobre nosotros. Pero tengamos confianza porque dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De tal forma que sí debemos tener por entendido que hay una contienda, que hay una lucha, es que la carne no quiere la palabra, porque la palabra purifica la carne. La carne no quiere la palabra del Señor. Nuestra carne resiste la palabra del Señor, pero nuestro corazón está dispuesto. Nuestro corazón está dispuesto a buscar esas aguas vivas. Nuestro corazón está dispuesto. Nuestro corazón está dispuesto a encontrar esas aguas vivas. Y miren la contienda que se le levantó a estos pastores, a estos siervos. Dice que los pastores de Gerar riñeron, dice el verso 20, con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Yo lo que quiero que pongan atención ahí es en esa palabra que dice que los pastores de Gerar, o sea, los pastores de aquella tierra, le dijeron a los pastores de Isaac, el agua es nuestra. Ellos no querían, esos pastores no querían que esos siervos de Isaac tuvieran un encuentro con las aguas vivas. Y en el verso 21 dice que estos sirvientes de Isaac encuentran otro pozo y que también lo abren.
Dice, y abrieron otro pozo, y dice que también riñeron sobre él. Entonces hay dos contiendas, dos riñas, porque para que ese pueblo de Isaac no, no siguiera encontrando más pozos y más pozos y más pozos y más pozos. Y esa es la riña, esa es la contienda que vamos a enfrentar como creyentes. Hay una resistencia. El enemigo tiene un plan, un propósito, y ese propósito es que no tengamos un encuentro diario con esas aguas vivas, junto con el conflicto que ya tenemos interno, que son las obras de la carne, el cuerpo de muerte en el que estamos, que tampoco quiere la palabra. Pero hay un pueblo que tiene hambre y tiene sed de ser saciado por esas aguas vivas de la palabra del Señor, de ser saciado. De tal forma entonces que ya vamos aquí tomando algunas enseñanzas y hermanos, sí hay una contienda, sí hay una contienda por esas aguas vivas. Pero lo que el Señor nos quiere trasladar en esta mañana, enseñar en esta mañana, es que en primer lugar reflexionemos si hemos estado buscando esas aguas vivas, si hemos estado anhelando esas aguas vivas. eh, y por otro lado, el Señor también nos quiere animar. Por otro lado, el Señor también nos quiere alentar a que sigamos cavando, a que sigamos cavando esos pozos de aguas vivas. Junto con haber una estrategia, junto con haber una contienda, y con esto voy a ir terminando en esta mañana para continuar, si Dios lo permite, el día de mañana hablando de este primer pozo de aguas vivas. Hay una estrategia y, y, y hay una estrategia también por parte de los enemigos sobre eh, estos pozos de donde brotan aguas vivas. Porque en Génesis ahí mismo 26, verso 15, dice que los criados, los siervos, también encuentran otro pozo. Pero lo que me llama la atención aquí es que los enemigos, los filisteos, le habían hecho dos cosas a estos pozos. Y dice que por un lado los habían cegado y por otro lado dice que los habían cubierto, los habían llenado de tierra. Dice así el verso 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Observen aquí, hermanos, esta especie de estrategia, porque es algo que lleva a cabo, eh, que llevan a cabo esos filisteos que son terrenales y a los pozos les quieren, eh, eh, a los pozos de aguas vivas, donde brota esa palabra del Señor. Ellos hacen dos cosas. Y lo primero es que quieren cegar, quieren tapar, eh, eso ya está claro, es el fluir de la palabra de Dios. O sea, el ataque es directo contra el fluir, la revelación de la palabra. Quieren tapar, cegar, que no vuelva a salir agua, revelación de ahí, de ese pozo.
Y hay otra aquí estrategia que yo veo que están ligadas, estas dos cuestiones, dice que los llenan de tierra, de tierra. Entonces, ¿cómo se tapa un pozo de aguas vivas? Llenándolo de tierra. La tierra, ¿qué representa, hermanos? Yo les dejaría esta lectura para meditación también. ¿Qué representa la tierra, la terrenalidad en la palabra de Dios? Y pues van a ver que, por ejemplo, el hombre fue tomado de la tierra. La tierra representa por excelencia todo lo que es caído, todo lo que es de este mundo. La tierra representa todo lo contrario a lo celestial. Por eso hemos estado hablando también de los lugares celestiales y de los lugares terrenales. La tierra representa la obra del hombre, la fuerza del hombre. La tierra representa también en ocasiones la religiosidad del hombre, porque dice la palabra que hay una bestia que sube de la tierra, por ejemplo. De tal forma que hoy en día sí hemos podido notar cómo el enemigo a través y el hombre mismo, los moradores de la tierra, eh, han tratado de cegar, han tratado de llenar esos pozos de donde viene esa agua viva, han tratado de taparlos con terrenalidad, con doctrinas terrenales, con enseñanzas terrenales, con enseñanzas que en lugar de saciar nuestra sed espiritual, están orientadas a saciar la sed terrenal de este cuerpo caído, de esta carne que fue tomada de la tierra. Y muchas veces como iglesia no estamos discerniendo que los pozos están tapados, que los pozos están intentando cegar los pozos de agua viva. Pero bendito sea el Señor, que con su ayuda, con su convicción, con su dirección, podemos seguir siendo un pueblo, ese pueblo de Isaac, ese pueblo de Cristo, que sigue encontrando esos pozos de aguas y esos pozos de aguas vivas. El día de mañana vamos a continuar con un poco más acerca de esto, hermanos, pero por lo menos el día de hoy podemos quedarnos con algunas cosas, entre ellas que podamos ser un pueblo que constantemente le digamos, Señor, pon sed por tu palabra, Señor. Pon sed por continuar siendo un pueblo que necesita ser saciado, Señor, de tu palabra. Sigue poniendo sed en mi corazón. Sed por tu palabra, por esas aguas vivas. Y aquellos que de verdad viven en esta forma, delante de su Señor, en una constante sed, yo les aliento a que sigan adelante con esta convicción del Señor en sus corazones. Y por último, que también le podamos decir al Señor, queremos ser un pueblo que busca, queremos ser un pueblo que busca, un pueblo que cava, un pueblo que está detrás, un pueblo que está tan sediento, tan necesitado, que constantemente anda detrás de esos pozos de aguas vivas, que está constantemente localizando dónde está, dónde hay, dónde encontrar un pozo, dónde seguir cavando.
pedirle también al Señor, Señor, sigue abriendo esos pozos para tu pueblo. Señor, sigue abriendo esos pozos de agua viva, de aguas de tu palabra, Señor, para, para que podamos, Señor, eh, 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 seguir siendo saciados por tus aguas y por todo lo que el agua representa para con nosotros. Y que de esa manera podamos terminar, hermanos, en esta mañana con estas convicciones delante del Señor en nuestros corazones. Amén.